Entramos ya al cuarto domingo en esta serie de estudios sobre la vida de Nehemías. Y lo que estamos viendo principalmente es cómo era el corazón de este hombre delante de Dios. Hemos dicho de que el libro de Nehemías muchas veces se usa para hablar sobre principios de liderazgo, pero que lamentablemente se deja de lado la persona que caminó dependiendo de Dios. Y lo que estamos viendo en estos domingos mayormente es el corazón de Nehemías. Cómo fue el hombre que caminó dependiendo de Dios. Porque nunca habrá un liderazgo correcto a menos que Dios trabaje en el corazón de quienes deseen vivir y servirle como Señor. Así que la semana pasada hemos hablado sobre la perseverancia en la oposición y las pruebas. Y Nehemías fue un hombre que perseveró. Fue un hombre que supo lidiar contra quienes se oponían al plan de Dios. Y no luchó con sus propias fuerzas, sino que luchó con la convicción de fe de que la voluntad de Dios era que los muros de Jerusalén fueran reconstruidos. Y la voluntad de Dios era esa, porque las Escrituras hablaban de esto. Así que cuando Nehemías emprende esta obra, no fue ocurrencia de él, fue un acto de obediencia a la palabra de Dios. Fue un acto de fe y esa fe perseveró. Fue una fe perseverante, no inconstante, y él pudo pasar esta prueba en medio de una burla tenaz de los enemigos. Se burlaron de las personas, se burlaron de la fe, se burlaron del plan de Dios. Pusieron un desánimo tremendo al pueblo, pero Nehemías perseveró en la fe. Ahora, una vez que él tuvo la victoria en esto, él tuvo que perseverar como antes de esa batalla. ¿Por qué? Porque una nueva estrategia surgió contra Nehemías y contra el pueblo de Dios. Resulta que los enemigos ahora, los opositores, buscaban por medio de la confusión y el engaño que Nehemías abandonara su fidelidad a Dios. Pero él no lo hizo. Él no lo hizo. Porque sumado a la perseverancia, ahora comienza a ejercer su discernimiento. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Noten el título que está en sus boletines, es Edificando una vida en el discernimiento. Si me acompañan, por favor, a Nehemías capítulo 6, leeremos los primeros 9 versículos de este capítulo, Nehemías 6, del 1 al 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Nehemías 6, versículos del 1 al 9. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven, y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gazmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Hasta aquí nomás
la lectura de la palabra del Señor. Es muy interesante que el verbo oír, se introduce nuevamente en el relato donde los opositores están escuchando, oyendo el avance de la obra de Dios. Si notamos nuevamente el verso 1, dice, ¿cuándo oyeron? ¿Cuándo oyeron? Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos. Ahí está el verbo oír. Ahora, este verbo también se usa en otras partes en el libro de Nehemías. Acompáñame un momento, por favor, en el capítulo 2, versículo 10. Miren, por favor, ahí en el capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente. Pero oyéndolo, Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Oyéndolo, ¿se dieron cuenta? Vamos al verso 19 ahora, capítulo 2, verso 19. Pero cuanto lo oyeron, Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ahora vamos al capítulo 4, verso 7. 4:7 dice lo siguiente. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y cuando llegamos al capítulo 6, noten ahora el verso 16, 6:16. Y dice ahí la palabra de Dios, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Es decir, el verbo oír se usa cada vez que los opositores se enteran del avance de la obra de Dios. Y ahora en el capítulo 6, verso 1, se introduce nuevamente en el relato. Sanbalat, Tobías, Gesén y otros enemigos oyeron que los muros habían sido edificados. Es decir, el testimonio de la obra de Dios llegaba siempre a los oídos de los opositores. Era algo público. No había manera de esconder esto. Aunque ellos se opusieran a la obra, no podían oponerse y no podían impedir que sus oídos oyeran lo que Dios estaba haciendo. Ahora, la vida de un creyente debe ser siempre fácilmente reconocible a la gente que le rodea. Su testimonio debe llegar al oído de esas personas, inclusive de aquellas quienes se resisten al Señor. La vida cristiana siempre va a ser criticada por algunos, en diferentes medidas, pero va a ser criticada. Pero nadie podrá negar que el buen testimonio está allí, está presente. Cuando el apóstol Pedro tuvo que hablar algo parecido a lo que estamos diciendo, él va a decir lo siguiente. Él dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es decir, el buen testimonio estaba allí. Nadie lo podía quitar, ni la murmuración, ni las calumnias, porque hay una buena conducta en Cristo. Y aquí está la clave. La clave está en que hay que tener una buena conducta en Cristo. La buena conducta es ese testimonio público que llega a oídos de quienes te rodean. En el caso de Nehemías, los muros estaban culminados de una manera extraordinaria. El testimonio de esto llegó a los oídos de los opositores. Y esto es muy importante tenerlo para la vida cristiana. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas nos dice que Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús.
y estaba perplejo porque algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Red Radio Integridad. Herodes era un opositor de la verdad, no creía en Jesús. Mandó a matar a Juan el Bautista, pero no pudo retener sus oídos de las cosas que hacía Jesús. Él oyó las cosas que hacía Jesús. Cuando Juan el apóstol escribe su tercera carta, le escribe a un creyente llamado Gayo. Y en su tercera carta dice lo siguiente. Miren, por favor, lo he puesto en sus boletines en el recuadro. Dice ahí lo siguiente. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan el apóstol oyó el buen testimonio de Gayo. Era un buen testimonio, porque su conducta hablaba de esto. Era un creyente que andaba en la verdad y caminó en la verdad, aun cuando todas las aceptaciones deseadas no eran para él. Porque resulta que en esa misma carta, el apóstol Juan habla de un opositor llamado Diótrefes. Era un opositor de la obra. Y este hombre dice en la Biblia que parloteaba contra el apóstol Juan y contra los creyentes. ¿Qué significa parlotear? Significa hablar mucho y sin sustancia. Hablar mucho y sin contenido. Era un opositor de la obra. La Biblia dice que le gustaba tener el primer lugar entre la gente. No recibía a los líderes de la iglesia. Y no permitía que otros recibieran a los líderes de la iglesia. Y cuando una familia se animaba a recibir a los líderes, ¿saben lo que hacía Diótrefes, el opositor? Los expulsaba de la iglesia. Era un opositor a la obra de Dios. Era un opositor de Gayo, pero aún con todo esto que parloteaba contra Juan el apóstol, contra Gayo y contra todos los creyentes que andaban en la buena conducta, nada impidió que el testimonio de Gayo llegara a los oídos del apóstol Juan. Él dice, se ha oído tu buena conducta. Nadie podía negar esto, aunque el opositor estuviera parloteando contra ellos. El buen testimonio va a dejarse oír, inclusive a los oídos de quienes se oponen a la verdad. Los opositores en tiempos de Nehemías oyen que los muros habían sido culminados y empezaron toda una nueva estrategia para crear confusión y engaño. Entonces se necesitaba discernimiento. Porque cada vez que hay confusión y engaño, se necesitará el discernimiento. Es decir, distinguir para comprender de dónde viene toda esa confusión y qué hacer en medio de todo ese engaño que puede alejarnos de la verdad y de la buena conducta. ¿Qué tipo de confusión hubo en este tiempo? Y lo primero que vamos a ver en sus boletines, pueden anotarlo allí, es la disuasión. Es la disuasión. Los opositores quisieron disuadir a Nehemías convocándolo a una reunión. Si notamos el verso 2, por favor, ¿qué cosa dice Sanbalat y Gesem? Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Ven y reunámonos. Ahora, la palabra disuadir significa mover a alguien con razones para desistir de un propósito. Mover a alguien con razones para desistir de un propósito. Y la disuasión, en este caso, de lo que estamos viendo en el capítulo 6, consistía en que Nehemías dejara la obra de Dios, pero como si fuese una especie de componenda, es decir, el sentido que transmiten los opositores en esta invitación, en esta convocatoria que le están haciendo a Nehemías, es para unir fuerzas con algún tipo de arreglo bajo la mesa. Ahora, notemos que la convocatoria que ellos hacen es para reunirse en el campo de Ono. Y el campo de Ono era probablemente el lugar más imparcial de todos los lugares que se podía escoger para tener este tipo de convocatorias. Era el punto donde se unían tres provincias, la de Samaria,
las de Judá y las de Asdod. Así que era el lugar más imparcial, era el punto central. Era un lugar donde nadie podía pensar algo, sospechar algo, y llevaba como disuasión sutil el concepto: ya no estemos más distanciados, unámonos, pero hay que detener la obra. ¿Por qué Nehemías no accedió a esta invitación? Ahora, recordemos que Sanbalat fue el enemigo más férreo que tuvo Nehemías. Él ejerció un cargo en Samaria. Él movía a toda la población samaritana. Tanto así que hemos visto la semana pasada que en el capítulo 4 él llevó todo un ejército para amedrentar al pueblo de Dios. Así que la convocatoria que Sanbalat hace es la convocatoria de un líder persistente. Era la convocatoria de alguien que podía bajar las tensiones si él quería hacerlo. Y era el líder entre los líderes. Siempre se le nombra primero entre todos los opositores. Sanbalat está primero allí, nombrado. Era el líder entre los líderes. Ahora, Gesem, el árabe, no se quedaba atrás, porque fue un colaborador tenaz, muy tenaz. Y se sabe por la arqueología y todo lo que han investigado con la historia allí, que Gesem fue un líder de una confederación de tribus árabes. Es decir, para hablar en sencillo, era de los bravos. Era de aquellos que a través de la fuerza conquistaban pueblos, imponían todo esto a la fuerza. Y a estos dos, a Sanbalat y a Gesem, se le agrega uno más, a Tobías, que es nombrado en el versículo 1, pero también es nombrado en el versículo 17. Noten por favor ahí lo que dice. Dice verso 17, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Es decir, Tobías tenía amigos y aliados entre los principales de Judá. Y las cartas que se cruzaban entre ellos era producto, según los entendidos del idioma hebreo, que había tratos comerciales entre las familias prominentes de Judá. Es por eso que cuando leemos el capítulo 3 de Nehemías, vamos a observar que ahí se da toda una lista de familias que intervinieron en la obra. Pero hubo un grupo que no hizo nada. La Biblia dice, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Este grupo de familias prominentes de Judá no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. La disuasión en este sector de la población dio resultado. Los intereses personales de ellos abrieron toda una brecha contra el propósito de Dios para sus vidas. Pero además de todo esto, recordemos que Tobías era conocido como el siervo amonita. Es decir, era de descendencia amonita. Y ustedes saben que los judíos como población no podían establecer una relación matrimonial con nadie que fuera de pueblos paganos. Pero resulta de que Tobías, el siervo amonita, trabajó de tal manera disuadiendo a los principales líderes judíos, quizá aprovechándose por su nombre, porque su nombre es judío. Él era amonita, pero el nombre que tenía era judío. Quizás aprovechó de esto de tal manera que dice el verso 18 que los principales de Judá conjuraron con él. Conjuraron con él. ¿Qué significa conjurar? Significa ligarse bajo juramento. Se ligaron bajo juramento con Tobías y lo hicieron por cuestiones familiares. Es decir, porque tanto Tobías como su hijo se habían casado con hijas de estas familias prominentes y estos parientes mantuvieron todo un contacto con Nehemías
para hablarle lo bueno, y lo pongo entre comillas, lo bueno que era Tobías, pero que en el fondo llevaba otro contenido, porque dice al final del versículo 19 que enviaba cartas para atemorizar a Nehemías. Imagínense todo este escenario que estaba pasando alrededor de lo que Nehemías quiere emprender. Pero allí no queda todo, porque resulta que el sacerdote Eliasib también fue aliado del enemigo Tobías. Dije el sacerdote. Y Eliasib, el sacerdote, fue el primero que se nombró en toda esa lista del capítulo 3 de quienes se pusieron como voluntarios para emprender la obra de la reconstrucción de los muros. Ahí estaba, primerito. Pero a razón del tiempo, resulta de que Eliasib, el sacerdote, cambió. Es decir, la disuasión también conquistó su corazón. Fue movido del plan de Dios, porque resulta de que Eliasib le hizo una gran cámara a Tobías en un lugar del templo donde había sido destinado exclusivamente para la manutención de los levitas. Y toda la alimentación y la manutención que había en esa cámara del templo, ¿saben lo que hizo Eliasib? Lo sacó. Y se le ocurrió la idea de hacer en esa cámara un departamento a Tobías. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque dice en Nehemías 13 de que se había emparentado con Tobías. Se había emparentado. Pero ¿saben cuál es lo más curioso de todo esto? Que se habían emparentado no porque los hijos de ambas familias se habían casado, no por eso, sino porque la hija de Sanbalat, la hija, se casó con un hijo de Eliasib. Y el razonamiento de Tobías fue el siguiente: como Sanbalat es amigo de Tobías, y yo me he unido con la familia de Sanbalat, que era samaritana de paso, ¿cómo me gano al amigo de Sanbalat? ¿Cómo me lo gano? A Tobías. Y pensó, le hago una gran cámara en el templo, le hago su departamento. ¿Qué había pasado con el corazón de Tobías? Había sido disuadido en su corazón. Es decir, los lazos familiares, los lazos amicales fueron más fuertes que el afecto espiritual que debe tener todo creyente. Y los enemigos que trabajaban por diferentes ángulos para minar la obra de Dios tuvieron éxito en disuadir a otros, inclusive al sacerdote. Pero cuando llegan a Nehemías con esta estrategia, las cosas cambian. Le habían dicho a Nehemías, ven, reunámonos. Están ofreciéndole el diálogo. Los opositores dejaron las burlas, la presión de desánimo. Ahora la estrategia era más elaborada, pero Nehemías no participa. Él dice al final del verso 2, mas ellos habían pensado hacerme mal. Hay algo que en el corazón de Nehemías comienza a discernir que esta convocatoria no proviene de Dios. Y fue una disuasión persistente porque lo hicieron durante 4 veces. 4 veces enviaron con el mismo mensaje. Estaban tratando de disuadir a Nehemías a través de esta presión. Y una 5ª vez lo hicieron por escrito. Noten por favor el verso 5. Dice, entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano. ¿Qué quiere decir esto? Una carta abierta, a diferencia de una carta sellada, cerrada, como era la costumbre en ese tiempo cuando alguien quería dar un mensaje a una persona, esta carta abierta mostraba la intención de Sanbalat que todo el mundo se enterara el contenido de esa carta, de tal manera que esto pudiera minar la reputación y la autoridad de Nehemías. Sanbalat desarrolla toda una serie de acusaciones contra él, ahí las hemos leído, y tenía como el propósito de amenazarle, ¿sabes qué, Nehemías? Esto se va a enterar el rey en Persia, esto se va a enterar, las cosas están muy complicadas ahí, y tenía toda la intención de presionarle, porque dice al final del verso 7,
por lo tanto, consultemos juntos. Por lo tanto, consultemos juntos. Es decir, Nehemías, no te queda otra. Hay tanta presión y hay tanta disuasión que Nehemías, no te queda otra. Pero resulta que Nehemías, dice el verso 4, y yo le respondí de la misma manera. Él no participó de esto. Es decir, la integridad de Nehemías fue tal que no se apartó de su convicción de fe, por cuanto él sabía que todo lo que estaba emprendiendo era el plan de Dios. Él había discernido que todo esto que le están diciendo provenía del corazón de Sanbalat y no del corazón de Dios. Porque en el verso 8 dice, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Había discernido que todas las palabras de Sanbalat, de Gesem y Tobías y todos los enemigos estaban generadas en un corazón opositor, pero no venía del corazón de Dios. Y él llegó a toda esta conclusión, escúchelo bien, no bajo razonamiento humano, sino por medio del discernimiento que Nehemías tenía. Porque el razonamiento humano tiene sus límites. El razonamiento humano tiene sus límites. Nehemías pensaba, por si acaso. Pero los razonamientos que él podría tener tenían sus límites. El razonamiento puede dar explicación a algunos hechos que nos ocurren alrededor. Por ejemplo, él podía pensar y razonar, estos son enemigos, me lo han demostrado antes, así que esto es notorio. Razonó. Eso podía dar el razonamiento a lo que él podía pensar. Era notorio. Pero el discernimiento va mucho más allá de esto. Porque el discernimiento espiritual da una distinción mayor en las decisiones que uno puede tomar, porque está sujeto a la palabra de Dios y está sujeto al Espíritu de Dios. Escuche bien, los judíos que se unieron a Tobías también razonaban, pero razonaron mal. El sacerdote Eliasib también razonaba, pero razonó mal. Tenían razonamiento, pero no tenían discernimiento. Por eso que la palabra de Dios nos va a invitar a tener discernimiento en la vida. Por eso que la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Y el corazón es el asiento de vida, no las emociones. Es por eso que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es palabra viviente. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Y escuche bien, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta partir el alma, la parte anímica que incluye la razón, y el espíritu, donde es el asiento de vida. Y es por eso que la palabra de Dios siempre habla del espíritu, del corazón, de lo que está más adentro de la vida humana. Y es por eso que la palabra de Dios habla del espíritu, del neuma, la neumatología, no la psicología. No la psicología. Porque la psicología, la psiquis, tiene un nivel nada más. Pero en cambio el espíritu, lo que está más adentro, es lo que Dios quiere, que allí se produzcan los cambios para poder tener discernimiento. El hombre sin esto es incapaz de poder entender las cosas de Dios. Y es por eso que, por ejemplo, lo he puesto en su boletín en Efesios 4, dice lo siguiente, teniendo el entendimiento entenebrecido, nótelo ahí. El entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y note esta frase, por la dureza de su corazón. No dice por la dureza de su mente. No es por la dureza de su razón. Es por la dureza de su corazón, lo que va más allá, adentro. Y miren también en el siguiente versículo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, la razón, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir,
El discernimiento espiritual va más allá de la razón, de lo que nuestra razón puede hacernos dar una explicación de lo que nos rodea. Y cuando volvemos a Nehemías, Nehemías tuvo discernimiento. Él dice en el verso 3, noten ahí, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Él discierne todo esto porque está confiando en la palabra del Señor. Él había empezado a orar desde el primer capítulo, ¿recuerdan? Sacando las promesas de Deuteronomio. Fue un hombre de la palabra. Por lo tanto, no podía tener arreglos de ningún tipo para dejar la voluntad de Dios. La obra de Dios en tu vida no puede cesar. Aunque se te presenten opciones, por algún medio, por personas que te invitan a aliarte dejando el propósito de Dios para ti. Porque la disuasión que nos invita a hacer arreglos en la vida cristiana, de tal manera que dejemos la moral y la fe, jamás deben permitirse esto en la vida de un creyente. Porque la palabra de Dios dice que cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No puedes, bajo la razón, dejarte presionar ni por los más cercanos a ti. Tanto así que te puedan decir, ven, reunámonos. Hagamos un tipo de arreglo para que tu cristianismo no sea tan diferente al común de la gente. No puedes, bajo la razón, dejarte presionar así. O por los negocios, o por los intereses personales, cuando el mercado te invita a hacer arreglos financieros que a tu razón es difícil rechazar, pero que el discernimiento en la palabra de Dios nos lleva a pensar y decir, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Las disuasiones que van contra la moral y la fe son terribles para la vida de un creyente que se ha hecho a trabajar en su corazón para quedar en un arreglo con alguien que le está disuadiendo. Es lo primero que vemos, la disuasión. Y en segundo lugar, veremos acerca de la duda. La duda. Noten por favor en el verso 10 lo que dice ahí. Dice el verso 10, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Semaías, quien era un profeta asalariado, hace toda una estrategia. Y Nehemías va a la casa de este hombre. Lo que quiere decir que para Nehemías en ese momento era un profeta. Él no sabía qué cosa había detrás de todo esto. Y como nos dice el pasaje, este profeta Semaías se había encerrado en su casa y trataba de hacer persuadir a Nehemías de que estaba en riesgo de muerte. Por lo tanto, debían ir al templo para guarecerse allí. La frase que este falso profeta usa para darle la impresión a Nehemías de que él estaba hablando en nombre de Dios es reunámonos en la casa de Dios dentro del templo. Y si el campo de Ono que vimos anteriormente mostraba un lugar imparcial para engañar a Nehemías, ahora el templo, la casa de Dios, indicaba un lugar sagrado. Un lugar sagrado. Y era un lugar sagrado, porque la Escritura tenía una ley que decía que un hombre que había matado accidentalmente a otro
podía ir a refugiarse en el altar del holocausto. Y que eso estaba en el atrio del templo, en el altar del holocausto. Y noten ustedes de que Semaías va a usar ahora una estrategia nueva. Va a nombrar la escritura. Es decir, él está diciendo a Nehemías, pues hagamos esto. Refugiémonos en el templo para que no nos pase nada. Es decir, Semaías está usando ahora la duda espiritual. La duda espiritual. Lo curioso de todo esto es que lo que dice Semaías no tenía nada que ver con lo que Nehemías estaba viviendo en ese tiempo. Nehemías no había matado a nadie accidentalmente. Lo que Semaías proponía detrás de esa frase no se aplicaba a la vida de Nehemías. Es decir, él no podía ir a refugiarse al altar del holocausto en el atrio porque él no había matado accidentalmente a nadie. Radio Integridad. Pero lo que estaba haciendo Semaías era sembrar esta duda de fe, esta duda religiosa. Pero no solamente esto. Detrás de todas estas palabras estaba la intención perversa de Semaías, que quería que Nehemías fuera muerto en ese templo. Pero ya conocemos a Nehemías, ¿no? Fue un hombre de la palabra. Capítulo 1, oró con la palabra. En el capítulo 4, alienta con la palabra. Y ahora en el capítulo 6, discierne con la palabra. Él dice, yo he de huir, no entraré. No entraré. ¿Por qué dijo esto Nehemías? ¿Saben por qué? Porque él había discernido que detrás de esto había toda una duda espiritual. Y saben que no es nuevo nada esto. En el Edén, Satanás hizo lo mismo con Eva. Dios había dado la palabra a Adán y entonces Satanás engañó a Eva. ¿Con qué Dios les ha dicho? ¿Con qué Dios os ha dicho? Satanás tentó a Jesús con la palabra. Usó la palabra, la usó engañosamente, tomó porciones de la palabra de Dios y lo usó para darle un sentido incorrecto con tal que el Hijo de Dios saliera dentro del plan de Dios, sembrar la duda. Pero Jesús sale victorioso de esas tentaciones, porque usó correctamente la palabra de Dios y salió victorioso. Los engaños y las sutilezas de duda espiritual siempre van a usar la palabra de Dios, incorrectamente. Porciones de la palabra, sacadas de su contexto. Eso es lo que pasó el apóstol Juan. Cuando en su primera carta el apóstol Juan está batallando contra toda una serie de sutilezas que estaban pasando en ese tiempo, él dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Está diciendo, es momento de estar atentos, no ser ingenuos. Es momento de discernir si esto proviene de Dios o no proviene de Dios. Y Nehemías comprendió, discernió que esto no provenía de Dios, porque en el versículo 12 dice, y entendí que Dios no lo había enviado. No lo había enviado. ¿Por qué dijo esto Nehemías? Porque resulta de que se sabía muy bien de que un hombre que no perteneciera a la línea sacerdotal podía ingresar dentro del templo. El holocausto está en el atrio, si se quiere decir fuera del templo. La propuesta de Semaías, tan engañosa y sutil era, refugiémonos, pero dentro del templo. Y Nehemías discierne que lo que le está diciendo Semaías no provenía de Dios, porque la Escritura decía que el extraño que se acercare dentro del templo morirá. Y Nehemías discierne esto. Cuando un rey llamado Usías entró en el templo, el sumo sacerdote y 80 sacerdotes le advirtieron, 81 voces le dijeron, no te corresponde a ti quemar incienso. Pero dice la palabra de Dios que Usías se enojó, se llenó de ira. Y se enojó y se llenó de ira porque dice la Biblia que su corazón se enalteció para su ruina. Y en ese momento una lepra comienza a brotar de su frente. Entonces todos los sacerdotes lo sacan apresuradamente del templo. Y Usías tiene que ser refugiado en una casa
no en el palacio, sino en una casa. Y también tuvo que ser apartado de la casa de Dios hasta su muerte. Es decir, con una mala decisión, Uzías se enalteció para su ruina, porque entró dentro del templo. Nehemías dice, no voy a entrar. Y lo hizo correctamente. Es decir, él discernió con la palabra. Y escuche bien, hermano, todo creyente tiene que aprender a discernir con la palabra sobre las dudas de fe que se presentan en nuestros tiempos. Si vas a sintonizar un canal evangélico, tendrás que discernir si ese mensaje que estás escuchando proviene de la palabra de Dios. Si vas a sintonizar una radio cristiana o vas a entrar a una librería cristiana, tendrás que discernir si ese libro o si ese mensaje en la radio proviene de la palabra de Dios. Porque lo que vamos a encontrar hoy en día es todo tipo de información religiosa y no religiosa que causan confusión. Y recuerden que Nehemías tuvo que decidir allí mismo. Él no dijo, entro y llamen a Esdras para que venga Esdras al templo y me explique si esto es verdad o no. Él no dijo eso. Tuvo que decidir allí mismo, porque resulta de que hay decisiones que tienen que decidirse allí mismo. Es bueno consultar, sí, pero hay decisiones que solamente tú las puedes tomar, porque es ese momento donde tienes que proteger tu familia y tu fe personal delante de Dios contra esas dudas de fe que se presentan alrededor de tu vida y poder resistirlas para que no te saquen del plan de Dios y mueras en un sentido al plan de Dios que quiere ejecutar en tu vida. ¿Cómo termina todo esto? Miren por favor el verso 15. Dice lo siguiente: fue terminado pues el muro en 25 del mes de Elul, en 52 días. ¿Cómo terminó todo esto? Fue terminado la voluntad de Dios. El plan de Dios para la vida de Nehemías se cumplió. Y dice el verso 16, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Es decir, se vio la mano de Dios y se oyó el testimonio de la conducta que habían llevado Nehemías y este grupo de personas. Nehemías fue un hombre que tuvo las cosas claras. Él dice en el verso 3, yo hago una gran obra. Y culminó la gran obra. Y lo que quiero dejarte en esta mañana es que no hay nada que se pueda comparar a la gran obra que Cristo quiere hacer en ti. Es decir, que lo que empezó Cristo en ti, esa gran obra, puede ser culminada. Pero para que Él la culmine, tienes que aprender a discernir. Para no terminar como Uzías, que culminó en la ruina, sino culminar como Nehemías, que terminó en la edificación. Para no terminar como los opositores y como los judíos disuadidos, que terminaron humillados, sino como terminó el pueblo de Dios, terminó en victoria, porque esa gran obra de Dios que se había empezado fue culminada. Que la gran obra de Dios sea culminada en ti. Y para eso tendrás que ponerte en las manos de Dios. Porque cuando un creyente se pone en las manos de Dios, es esa luz del mundo que comienza a alumbrar a toda una sociedad oscura y decadente. Y se cumple la gran obra de Dios. Porque dice que cuando el mundo vea tus buenas obras, van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, hay un remanente en ese mundo que al ver tu buena conducta, al ver tus buenas obras, al ver que la gran obra de Dios está en ti, van a glorificar al Señor. Y la gran obra de Cristo se cumple ahí. Ha sido de testimonio con una buena conducta. Algunos serán humillados,
pero otros querrán adoptar esa fe que hay en ti, esa convicción de vida que Cristo ha puesto en ti, que Cristo haga la gran obra en ti. Empieza a meterte en la palabra de Dios, porque es lo único que podrá darte discernimiento contra las disuasiones de este mundo y contra las dudas de fe que pueda ponerse en tu camino. Termino con un versículo de Lamentaciones. Dice lo siguiente: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué no le pides a Dios que te renueve en esta mañana? Pídele que como al principio de tu vida cristiana, Él comienza a hacer esa gran obra que ya empezó en ti.